Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y hoy empezamos y hoy vamos a hablar sobre la última característica de la fe de Jesucristo. La última característica de la estatura del varón perfecto, el crecimiento en su totalidad del hombre nuevo, del corazón nuevo, esa estatura, ese caballo de la fe. Hoy vamos a ver y a terminar de estudiar las 16 características de el caballo de la fe. La sustancia divina, Jesucristo en nosotros, el hombre nuevo. Así es que vamos a la palabra del Señor y vamos a recordar lo que Job, Dios le reclamó a Job porque murmuraba, criticaba, porque dice la palabra de Dios que Job era un hombre justo en su capacidad de ver o discernir en su 10% de su mente. Pero Dios permitió llevarlo a una dimensión diferente para sacar lo que estaba dentro todavía de Job, que sacara a relucir su carácter, su esencia que tenía en su ser interior, para mostrarle que verdaderamente necesitaba trabajar para esforzarse y trabajar para alcanzar la magnitud de la estatura, verdad, que Dios quiere que lleguemos. Así es que voy a la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 39, verso del 23 en adelante. Voy a la palabra, Job, capítulo 39, Job, capítulo 39, verso, vamos a leer del 18 en adelante. Job 39, 19. Job 39, 19, y dice: cuando Job le estaba reclamando a Dios, murmuraba y todo, pero después Job en el capítulo 39 lo hace entender y ver verdaderamente todo el desarrollo o la característica de un crecimiento, y lo menciona como el caballo de la fe. Entonces dice: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Qué lindo, sinceramente. Y hoy vamos a hablar de Job, capítulo 39, verso 25 específicamente, que dice: y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. Esto es lindo. Y esta característica de la fe de Jesucristo va aliada con también la 16 característica del amor de Jesucristo, donde dice: el amor nunca deja de ser. Porque Dios nunca deja de ser, Dios siempre será Dios, por lo tanto el amor nunca deja de ser. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando nos pasa algo o estamos pasando una situación difícil, no es por las condiciones externas que enfrentamos, es por mi condición de quién soy o qué hay en el trono de mi voluntad. Hemos verdaderamente mal aprendido que todo lo que nos pasa, que todo lo que le pasa
a esta ciudad, a este país y por ende a mi vida, son culpa de personas. Y hoy vamos a aprender un poquito de la palabra del Señor. Verdaderamente, si yo estoy mal, es porque mi ser interior está mal. Es porque algo no está bien. Algo tengo en el trono de mi voluntad, en el centro de mi corazón, que me está gobernando. Porque si somos uno con Jesús, nada debe de irritarnos, nada debe de incomodarnos, no habrá más temores, no habrá más angustia, no habrá más desesperación, no habrá más intimidación, no habrá más temor, porque somos uno con Jesús. Entonces, lo que la palabra del Señor dice, y desde lejos huele a la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Es el sonido unificado de la esposa o del hombre nuevo con Jesucristo. Uno solo, unificado, mi ser interior con Jesucristo. Y a estas alturas podemos darnos cuenta que el varón, el hombre, el ser interior, ha crecido a la magnitud del hombre perfecto. Para eso pasaron 16 características, 15 características anteriores que hemos aprendido, y que a estas alturas es cuando llega la magnitud y la plenitud en mi corazón de que soy un hombre totalmente nuevo a una estatura del varón perfecto. He preparado mi caballo de la fe, he preparado, he fabricado, he realizado mediante mis experiencias, mis elecciones, mi toma de decisiones en esta tierra, me estará esperando un caballo de la fe en las bodas del Cordero. Esto es lindo. ¿Por qué? Porque esto es la plenitud. Esto es lo que necesitamos alcanzar todos. A este grado tenemos que llegar, a este nivel tenemos que llegar y decir que ya verdaderamente mi caballo de la fe está listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede estar listo en este momento, pero Satanás va a venir y anda como león rugiente, dice la palabra, queriendo devorarme. Por lo tanto, esta lucha es constante. Mientras yo esté aquí en la tierra, tengo que mantenerme en esta estatura. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando Jesucristo entra como mi único y suficiente Salvador? Dice que Él absorbe, Él traga. Es como, por ejemplo, cuando usted mira un plato de comida, mira en un plato la comida, y esa comida usted lo que hace es que la absorbe. Y entonces, ¿quién la absorbe? Su estómago. Su estómago la cubre. Por lo tanto, cuando está allá, ya no mira lo que miraba en el plato, sino que el estómago la transforma. De la misma forma, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él viene y empieza a absorber toda mi maldad, todo mi mundo de malos pensamientos, de malos deseos, todo aquello que Satanás le entregó a Adán, ¿verdad? Porque recuerde, tengo que recordarlo siempre, que nosotros nacimos en pecado. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Espíritu sea vivificado. Y cuando el Espíritu es vivificado es porque Jesucristo entra en nuestro corazón y entonces Él empieza a absorber todo aquel mundo de maldad que hay en mi corazón. Y es por eso que hemos visto 16 características, 5 características primeras las vimos de manera corrida y desde la sexta característica empezamos a verla de manera detallada. Si el Espíritu me pone y siento del Espíritu poder detallar las primeras 5 características, lo voy a hacer en los próximos días. Pero lo importante es que a nivel de esta estatura, en este punto, ya hay una plenitud. Ya el caballo de la fe está listo. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice, y de lejos huele a la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío, vamos a ver qué significan estas 3 palabras. Pero, ¿a qué me lleva a preparar mi caballo de la fe? O sea, ¿por qué la Biblia le habla al caballo de la fe? ¿Cuál es la visión que tenemos que tener claras en nuestra vida? La visión es que en las bodas del Cordero, una vez realizadas las bodas del Cordero, Jesucristo montará su caballo
su propio caballo y vendrá a enfrentar aquí a la tierra después de el tiempo de la gran tribulación, vendrá a enfrentar el anticristo, a Lucifer y a toda la maldad que está aquí en la tierra. Pero él no viene solo. Dice que él va a venir montado en su caballo, pero atrás de él vendrá un ejército de capitanes. Vendrá un ejército de príncipes, vendrá un ejército de líderes que lógicamente o que verdaderamente tienen el caballo de la fe listo para poder acompañar a Jesucristo y venir aquí a la tierra a enfrentar al anticristo, a enfrentar a Lucifer, a enfrentar a la serpiente, a enfrentar a dragón, a enfrentar al diablo, a enfrentar a Satanás. Entonces tenemos la necesidad de que si verdaderamente queremos acompañar a Jesucristo a otro lado o o regresar aquí en la tierra, pero como príncipes, como capitanes, tenemos que tener el caballo de la fe. Pero el caballo de la fe no se va a lograr o no lo vamos a poder conquistar una vez muerto o una vez resucitado o una vez siendo arrebatados. El caballo de la fe lo preparamos aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante nuestras elecciones, mediante las decisiones, mediante cómo nos desenvolvemos aquí en la tierra, a modo de formar el carácter de Jesucristo en mi ser interior. Entonces, el caballo de la fe, lógicamente, es que tenemos que tener claro que lo estamos haciendo ahorita, en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza, en medio de aquellos momentos de dolor. Dios da la oportunidad para formar el caballo de la fe. Me impactó anoche que llamé a una persona, el cual había fallecido una persona, su esposo, y días anteriores había fallecido su padre. Y cuando le escuché hablar con una fe y con una convicción que verdaderamente Dios permitió todo eso, y dándole gracias a Dios por todo, en todo tiempo y en todo momento. Quedé verdaderamente contento, alegre, en el sentido que esta mujer o esta persona o a cualquiera que le haya pasado, en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, pueden decir: gracias, papá, por lo que me está pasando. Porque si algo debemos tener claro es que cuando una enfermedad llega a nuestras vidas, pueden suceder dos cosas. Número uno, podemos ser sanados, o número dos, podemos morir de esa enfermedad. Ambas me van a servir para bien. La primera, si soy sanado, me van a servir para dar testimonio del poder de Dios sobre mi vida y que todavía tengo trabajo que hacer aquí en la tierra. Y voy a testificar el nombre de Jesucristo, cómo Él me sanó, cómo Él me rescató. Y si me muero, pues es lo que anhelamos: regresar al Padre, estar con Él. Lo que verdaderamente predicamos la palabra del Señor, anhelamos estar con Jesús. Bueno, ese es nuestro anhelo. Y entonces llegó el momento de partir y estar con Él. Entonces, si nos sanamos, gloria a Dios. Y si Dios permite llevarnos, bendito Dios. Porque al final, por lo que estamos trabajando, por lo que escuchamos la palabra del Señor, por lo que nos congregamos, por lo que verdaderamente estamos creciendo, es para estar con Él con toda una eternidad. Entonces, en todo tiempo y en todo momento hay que darle gracias al Señor. Quiero hablar de la primera palabra que aparece en el libro de Job. Quiero hablar de la palabra que dice: desde lejos huele la batalla, y el grito de los capitanes y el vocerío. Quiero hablar de la palabra grito y el grito de los capitanes. Luego voy a hablar de capitanes, hoy voy a hablar de gritos y voy a hablar de capitanes. ¿Por qué? Porque es la estatura que debemos formar o que nosotros debemos hacer crecer en nuestro ser interior. Recuerde, ¿quiénes son los que van a venir a la tierra después de la gran tribulación y que van a acompañar a Jesús en su caballo de la fe? Son estos capitanes. Por eso estos capitanes dice: y el grito de los capitanes.
y desde lejos huele la batalla. ¿Cuál es la batalla? Es venir a vencer a Lucifer y a todos los demonios que estarán aquí en la tierra. Pero antes de que eso suceda, dice, y el grito de los capitanes. ¿Qué significa la palabra grito? La palabra grito es la H7481 que dice retumbar del trueno. Es un trueno. Es literalmente como el sonido de las nubes cuando chocan, después de separarse producen un trueno. Y esto creo que lo expliqué días anteriores. Pero es un momento de separación. Y cuando se separan las nubes se separan, pero cuando se unen, entonces produce una voz, produce un rayo, produce un trueno, produce una voz. En el ámbito espiritual, lo que eso sucede o lo que nos da a entender como una figura es que cuando nosotros nos unimos, mi voluntad se une a la voluntad de Jesucristo, hacemos uno solo, y entonces cuando uno mi voluntad a la voluntad de Cristo, entonces produce un trueno, produce un ruido, produce un estruendo, produce una voz unificada entre la voluntad mía y la voluntad de Dios. Pero para llegar a hacer eso, para llegar a tener esa voluntad unificada, hay que pasar un proceso. Hay que hacer entregas de separación. Hay que hacer entregas para Dios. Y eso es lo que verdaderamente nos cuesta, separarnos para Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne siempre estarán, siempre nos insinuarán, siempre querrán hacer sus cosas. Entonces, la unificación de mi voluntad con la voluntad del Padre produce ese grito, produce ese trueno, produce ese estruendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué lo dice a estas alturas? Porque en este tiempo, en esta 16ª característica, es cuando la voluntad, es cuando mi voluntad es rendida totalmente a la voluntad de Cristo. Es cuando yo reconozco que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es cuando que yo reconozco que lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí en amor. Es cuando yo ya entiendo que nada de lo que me pasa en este mundo es circunstancial, sino que es un propósito de Dios. Por lo tanto, no voy a renegar, no voy a murmurar, no voy a criticar, no voy a renegar a Dios de lo que me pasa. ¿Por qué? Porque hay una voz unificada. Entonces, este grito que dice, y el grito de los capitanes, es ese grito de unión de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Esa voluntad que había sido entregada por Adán a la serpiente, tuvo que venir Jesús a morir por nosotros para que nosotros a través de él pudiéramos recuperar la voluntad de Dios en mi voluntad. Es ese grito unificado. Entonces, esto también de un grito unificado, de una voluntad unificada, también la podemos comparar con una figura de una iglesia unificada. Que el único objetivo de las iglesias o ministerios es levantar el nombre de Jesucristo. Es unirnos, es ponernos en el acuerdo, es clamar, no importa la denominación, lo más importante es que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y no poner celos ministeriales, no estar peleando con el ministerio del vecino, no estar peleando religiones, no estar peleando en cosas que Satanás nos tiene entretenido para no unificar la voluntad, no unificar ese señorío, no unificar ese deseo de Cristo que quiere en nosotros. Entonces, tenemos que tener esa voz unificada. Y eso solo lo podemos lograr cuando nos unimos o entregamos la voluntad carnal o la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cuántos verdaderamente hemos entregado la voluntad nuestra a la voluntad de Dios?
se los transmito de otra forma. ¿Cuántos reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro soberano, como nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer a Cristo como el Señor de mi vida? Pero muchos de nosotros lo reconocemos de palabra, pero no de acción. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Y para hacer Señor mío a Jesucristo, tengo que hacer Señor mío la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es mi Señor, por lo tanto tengo que obedecerla. Entonces, si Él verdaderamente es mi Señor, ¿obedezco la palabra de Dios o la obedezco cuando me conviene? Entonces ahí es donde viene la gran diferencia. Mucho está en el hablar, pero poco está en el hacer. Entonces, si aún nos hace falta el hacer, pidámosela a Dios, porque la palabra del Señor dice, Él pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer. Entonces, tenemos que entrar. Por eso es que me encanta esta característica, porque ya es, me rindo a ti, Señor. Hay una alabanza que dice, yo, no sé si canto bien, pero dice la letra, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti. ¿Verdaderamente nos entregamos al Señor? ¿Verdaderamente reconocemos a Él como Señor? ¿Reconocemos a Él? ¿Podemos decirle lo que dice esta alabanza? Yo me rindo a ti. Yo me entrego. Yo me rindo a Él. Verdaderamente me encanta y siento una presencia de Dios. Yo me rindo a Él. ¿Cuántos de nosotros nos rendimos a Él? Pero rendirnos verdaderamente con todo mi ser, con toda mi inteligencia, con todo mi intelecto, con todo mi poder, con toda la posición donde estoy, con todo lo que tengo. ¿Cuántas veces me rindo a Jesús? ¿Cuántas veces verdaderamente pienso primero, ¿haría esto Jesús en este momento? Esa es la voz unificada. Ese es el grito de los capitanes. ¿Y por qué dice específicamente el grito de los capitanes? Porque solo los capitanes tenían ese grito. Solo los capitanes llegan a esa dimensión. Porque solo los capitanes, y ahorita lo vamos a ver, son los que vendrán con Jesucristo aquí a la tierra a hacer guerra a Lucifer y a todas sus potestades. Estamos aprendiendo. Entonces, la segunda palabra que hoy vamos a ver es la palabra capitanes. Y la palabra capitanes es la palabra zar. Es un zar. Y esta palabra capitanes significa persona jefe o cabeza. Camarero, capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal, príncipe. Y otras traducciones también dice ministro oficial del rey, jefe tribal, gobernante, jefe en el ejército, general del ejército. ¿De cuál ejército? Del ejército de Jesucristo. Príncipe, una persona prominente, oficial del santuario, jefe o principal de los sacerdotes, príncipe, ser celestial. Eso es un capitán. Ahora bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Dónde encontramos la palabra capitán? Para entrar a explicar que tenemos que tener esas 12 características para convertirnos en capitán. Habían 12 tribus de Israel que salieron de Egipto. Y cada una de esas tribus de Israel tenía un capitán. Y el capitán era el que cuando sonaba el shofar, entonces venían los capitanes. Lógicamente, habían 12 tribus, habían 12 capitanes. Entonces, cuando sonaba el shofar, era un tipo de sonar de shofar. Dice que los capitanes venían donde Moisés, venían donde Josué
Y Josué y Moisés les entregaban las instrucciones que habían recibido de Dios. Y entonces los capitanes iban donde su gente, donde su tribu, y les daban las instrucciones. Ser capitán no era cualquier cosa. Ser capitán era un gobernante, era jefe tribal. Era aquel que cuando estaban las batallas, cuando sucedían las guerras, ellos eran los primeros que iban al frente. Son los primeros que peleaban. Por eso los capitanes están preparados para la guerra. Ahora bien, todos somos llamados a ser capitanes. Todos somos llamados a ser jefes. Todos somos llamados a enlistarnos en el ejército del Señor. Todos somos llamados a ser jefe o principal de los sacerdotes. Todos somos llamados a ser príncipes. ¿Por qué? Porque los capitanes son los que tienen el caballo de la fe formado. ¿Para qué? Para venir a pelear con Jesucristo en la guerra del Armagedón. Ahí donde habrá la batalla de las batallas, donde peleará con el anticristo, con el falso profeta, con la serpiente, con el diablo, con Satanás, con el dragón. Entonces empezará a pelear. Esos capitanes, esos príncipes vendrán y regresarán aquí en la tierra. Ahora bien, yo pregunto, ¿usted quiere regresar aquí a la tierra en el ejército del Señor? O sea, porque cuando usted venga en su caballo de la fe, usted viene acompañado y la visión tiene es que huele a batalla, huele a guerra, sabe disfrutar la guerra. Entonces lo que usted está haciendo en esta tierra es formando el caballo de la fe, el cual le será entregado en las bodas del Cordero, porque en la luna de miel que tengamos con el amado la vamos a venir a pasar aquí a la tierra. ¿Y qué venimos a hacer aquí a la tierra? Hacerle frente a esos individuos que le acabo de mencionar. Pero ¿dónde está mi preparación para enlistarme en esa guerra? O sea, ¿dónde tengo que yo primero vencer a Satanás, vencer los encantamientos de la serpiente, vencer los tropiezos de Satanás, vencer el enlongamiento del dragón? ¿Dónde tengo que vencerlos primero? En mi corazón, en mi ser interior, porque yo no puedo o no pretendo vencer algo externo si primero no venzo en mi ser interior. Primero tengo que ser luz de la casa para luego ser luz fuera de la casa. Porque yo no puedo decir el refrán que se dice popularmente: candil de la calle, oscuridad de la casa, casa de herrero, cuchillo de palo. Cuando miramos este tipo de condición de que los capitanes, por eso, ¿quién es el que huele a la batalla? ¿Quién es el que grita en la voz unificada? ¿Quién es el que sabe que viene la guerra? Porque dice, y el grito de los capitanes y el vocerío, la palabra vocerío es clamor, es un grito de guerra, es un grito de victoria, es un grito de alabanza, es un grito de clamor. ¿Quién va a dar ese grito de guerra? ¿Quién va a dar ese grito de clamor? Los capitanes. Pero antes el capitán da el grito de la voz unificada de que mi voluntad se ha unido a la voluntad de Cristo. Entonces, tú y yo estamos llamados a ser capitanes y por eso estamos estudiando la palabra de Dios, por eso nos discipulamos, por eso les invito que se anoten y vengan a recibir el discipulado. Discipúlense. ¿Por qué? Porque esto nos va a formar, vamos a tener los conocimientos teóricos para ponerlos en práctica en el mundo. Entonces, esto es hermoso. Estos capitanes eran los jefes de las tribus. Estos capitanes iban al frente de la batalla. Iban al frente, son los que vienen con Jesucristo a vencer al falso profeta. ¿Cómo debo ser un capitán vencedor? Primero tengo que hacerlo aquí en la tierra. Vencer en mi ser interior. Llegar a ser capitán es llegar a tener una voz unificada. Es entregar mi voluntad a la voluntad de Dios. Es, en otras palabras, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad.
Señor, no es como yo quiero, es como tú quieras. Señor, no son mis sueños, son tus sueños en mí. No es mi propósito, es tu propósito en mí. Eso es tener la voluntad de Dios. Eso es tener la voz unificada. Eso es tener el señorío de Cristo. Lo tenemos. Entonces, para ser cabeza, para ser capitán, y que vendremos a pelear con el anticristo en lo natural, primero tuvimos que haberlo vencido en nuestro interior, en lo que no miramos. Ejemplo, usted no mira los malos pensamientos, pero mira la acción de los malos pensamientos. Usted no mira los malos deseos, pero mira la acción de los malos deseos. Entonces, lo que hay que vencer es ese mundo de tinieblas que hay en mi corazón, que todavía lo tengo ahí. Entonces yo soy un elegido, yo soy un escogido, yo soy llamado a ser capitán, y llamado a ser capitán tengo que tener el grito unificado. Y el grito unificado es la voz del trueno, es la unión de las dos nubes, es la unión de la voluntad de Dios con mi voluntad. Y entonces cuando uno produce un sonido, produce un grito, y ese sonido y ese grito solo lo producen los capitanes, aquellos que verdaderamente pudieron crecer. Entonces, primero hay que vencerlo en mi corazón, en mi ser interior, para luego vencerlo ya en lo natural. ¿Y cuándo lo vamos a vencer en lo natural? Cuando regresemos con mi amado, cuando regresemos con Jesucristo. Jesucristo nunca ha perdido una guerra, jamás ha perdido ni la perderá, porque Él es más que vencedor. Por lo tanto, el día que vengamos a destrozar y a despedazar a Lucifer, al anticristo, al falso profeta, es porque ya lo destruimos en mi corazón. Es porque ya lo vencí la primera vez en mi ser interior. Ya lo saqué de mi ser interior. Ya saqué todos esos malos pensamientos, malos deseos, ese aburrimiento, esa tristeza, esa angustia, esa desesperación, esa ansiedad, ese temor. Ya lo saqué. Entonces ya lo pude vencer aquí en la tierra. Y como lo vencí aquí en la tierra, en mi corazón, en mi ser interior, mi caballo va a ser entregado en las bodas del Cordero. Y entonces soy un príncipe elegido para regresar aquí a la tierra y darle en la cabeza a Lucifer, acompañado de mi Señor Jesucristo. Dice que Él vendrá en su caballo de fe y dirá: Rey de reyes y Señor de señores. Y atrás de Él vendrá un ejército de capitanes, un ejército que han alcanzado la voz unificada, un ejército que logró vencer en su ser interior cuando estábamos aquí en la tierra a este mundo de maldad en el cual hoy nos enfrentamos. No sé si me estoy dando a entender, pero estos capitanes son del ejército de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa aquí en la tierra? Todos los días tenemos que luchar contra el enojo. Tenemos que luchar contra la tristeza. Ese enojo tenemos que vencerlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene un enojo, y cualquiera te puede hacer enojar. Y entonces ahí ya no ganó la primera guerra Satanás. Porque el enojo produce pensamientos negativos, y los pensamientos negativos producen sentimientos negativos, y los sentimientos negativos producen acciones negativas. Y todo, imagínense, de un enojo. ¿Cuántas personas hoy están en la cárcel por un enojo? ¿Por qué? Se enojaron y mataron a una persona. Ese enojo lo llevó a estar en una condición incorrecta. Entonces, tenemos que aprender a vencer la tristeza, los enojos, las malas palabras. Tenemos que aprender a vencer todo eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos peleando, no somos nosotros, sino que es nuestro Señor Jesucristo quien pelea por nosotros.
porque Él es nuestro Señor, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que yo vivo, lo vivo en la carne por la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando yo me enfrento a cualquier enojo, a cualquier tristeza, que esa tristeza nos puede llevar al suicidio, a matarnos. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, no soy yo quien estoy peleando, no es el hombre viejo, es el hombre nuevo, es la sustancia divina, es la palabra verdadera, es Jesucristo en mi corazón. Entonces, si peleamos nuestras batallas, Él nos hará un príncipe de su ejército. Alguien nos está seduciendo, huyamos de las pasiones juveniles, dice la palabra del Señor. Cuando podemos ser tentados a algo, huyamos, escapemos, porque Él, Satanás, cuando te mira que vas en esta dirección, porque Él va a reconocer esta voz unificada, porque Él estuvo con Jesús, estuvo con Cristo. Y entonces Él va a reconocer esa voz unificada. Y por lo tanto, antes que lo enfrentes allá después de la tribulación, te va a enfrentar aquí en la tierra. Y no va a querer enfrentarte en la estatura del varón perfecto. Pero entonces eso es lo que tenemos que luchar y enfrentarnos a diario para poder lograr vencer y venir a darle en la cabeza después de la gran tribulación. Entonces Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que viene la guerra del Armagedón. Él sabe que viene el enfrentamiento con Jesucristo. Él lo sabe muy bien. Él sabe el plan perfecto de Dios. Entonces Él lo que quiere es, Él está alistando su ejército y va con su ejército a intimidarnos a nosotros para que nosotros no crezcamos, para no enfrentarlos en la guerra del Armagedón. Esto es tremendo. Entonces, quiero hablarles de los nombres de los 12 capitanes y qué significaba cada uno de esos capitanes. ¿Por qué? Porque los nombres de cada uno de esos capitanes tenemos que hacerlo en nuestro corazón. Ese debe ser nuestro carácter, ese debe ser nuestro pensamiento, ese debe ser nuestra acción. Eso debe ser, ahí refleja la unidad de los 12 capitanes en mi ser interior. Para convertirme en la estatura, llegar a la estatura del varón perfecto y poder regresar a casa y que mi caballo de la fe me estará esperando para regresar nuevamente aquí en la tierra. Y vamos al primero. Y esto lo pueden leer en el libro de Números, capítulo 9 y 10. Para los que leen Biblia, ahí están los nombres de los 12 capitanes, cómo Él nombraba a los capitanes, cómo el pueblo de Israel avanzaba. Primero iba el arca del pacto, después iba Aarón, María y Moisés, y después iban las 12 tribus y después iba el tabernáculo y así sucesivamente. Lo pueden leer en Números. Pero hoy solo quiero enfocarme a las características de esos 12 capitanes, de los 12 nombres de los capitanes. Y eso es lo que tenemos que unificar en mi ser interior. Y voy rapidito porque solo me quedan 20 minutos. El primer capitán del ejército se llama Naasón. Y Naasón significa encantador de serpientes. ¿Quién es el que encanta? ¿Quién es el que nos encanta? La serpiente. ¿Quién encantó a Eva en el huerto del Edén? Que no era Eva, sino que era varona. ¿Quién le encantó? La serpiente. Pero entonces Dios pone un contrapeso, y la verdad que no es contrapeso, sino que Satanás se roba todo eso. Pero una de las características que debe tener el capitán o la esposa del cordero o el hombre nuevo, el que está creciendo la estatura del varón perfecto, es que tiene que ser encantador de serpientes. ¿Quién domina a quién? ¿Quién domina a quién? Y Eclesiastés capítulo 10, verso 11 dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Cuando recibimos un castigo de Dios, cuando recibimos una disciplina de Dios, nos enojamos, murmuramos y parecemos esos niños nuestros cuando los corregimos, que patalean, tiran patadas, golpean puertas. Así pasa a nosotros. Pero entonces, cuando estoy formando este carácter, sé que mi Dios es mi Padre y Él me disciplina. Él me va a disciplinar. La palabra de Dios dice: corrige a tu hijo con vara corta
Así pasa Dios con nosotros. Y Hebreos capítulo 12, verso 5 es claro y dice, porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Entonces, usted es hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Me voy a imaginar nuevamente. Yo soy hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios y ando en desobediencia, va a venir una disciplina. Entonces, cuando yo estoy ya formando mi carácter de ser un capitán, de ser un príncipe, de ser un escogido por Dios, entonces voy a aceptar esa disciplina. Y cada cosa que me pase, digo, Dios me está disciplinando en esto. Mejor voy a corregirme porque si no me va a seguir disciplinando. Número 4. El capitán llamado Elisur. Y Elisur significa Dios es la roca. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Dios es la roca. Dios es la roca Tesur. Hay roca Tesur y hay roca Selá. La roca Selá es la roca del Hijo y la roca Tesur es la roca del Padre. Entonces, Salmo 61:1 dice, oh Dios mío, mi clamor a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Mire qué tremendo. Satanás, cuando viene una dificultad a mi vida, cuando viene mi padre y me corrige, lo que él hace es, me trata de convencer en esos momentos de debilidad, en esos momentos de pataleo, en esos momentos de murmura. Él sabe mi tendencia. Entonces lo que hace es, ya no me congrego, no me quieren en la iglesia, ni me llamaron, ni me prestan atención. Entonces, ¿para qué voy a ir? Y entonces termina alejándose, termina yéndose, termina alejándose de la oración, termina alejándose de la palabra de Dios y termina huyendo. Entonces, el carácter de la esposa del Cordero, el carácter del príncipe, lo que hace es, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultad, en lugar de alejarme, lo que hago es, voy a la roca de mi padre. Voy a la roca que es mi papá y le digo, papá, perdóname. Papá, verdaderamente fallé. Papá, verdaderamente me equivoqué. Y lo que estoy pasando son producto de mis errores. Por lo tanto, hoy vengo a la roca porque tú eres mi refugio. Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres el que me ayudará porque tu roca es fuerte. ¿Se fijan la diferencia? ¿Quién nos enseñó a huir? Adán. Cuando Adán pecó y bajó Dios, ¿qué pasó? Huyeron. Y entonces vino Dios y dijo, Adancito, ¿dónde estás? Adancito lindo, ¿dónde estás? Y aquellos allá escondidos. Entonces, ¿por qué? Porque ya los había encantado la serpiente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando somos encantados por la serpiente, Satanás, cualquiera de las cabezas, hace que huyamos del Padre y no lo enfrentemos. Entonces lo que hace es desesperarnos, alejarnos y no acercarnos a Él. Herencia de Adán. Pero el Hijo de Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, tenemos que ir a la roca Tesur, a la roca del Padre y decir, tú eres mi roca, Señor. En ti estoy parado y aquí soy inamovible, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni nada me separará del amor tuyo. Me faltan 7, ¿verdad? Voy por las 5. Voy a terminar rapidito. Lo voy a hacer rapidito. Número 5. Selumiel. Y la palabra Selumiel significa paz de Dios. Por eso dice, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, puede venir cualquier circunstancia, cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier desesperación. Siempre tendré paz en Dios. Porque ya no es a mí, es al Cristo que llevo dentro. Todo lo que me pasa no me va a traer incertidumbre, incomodidad, sino que me va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto lo puede ver Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo vamos a tener paz. Si amamos a Jesús, estamos cubiertos con su sangre, estamos justificados y tendremos paz. ¿Por qué muchas veces no tenemos paz? ¿Cuál es lo contrario de la paz? Ansiedad. Y la ansiedad, ¿y qué es lo que va a pasar? Y mira, a dar el coronavirus, y mira, pasar esto, voy a perder el empleo, no va a haber provisión. ¿Por qué? Porque entonces no estamos desarrollando el carácter. ¿Quién es el que está hablando ahí? Está hablando el hombre viejo, está hablando el mundo de tinieblas, está hablando el mundo de maldad que hay en mi corazón. Pero el Hijo de Dios está también en el otro lado del corazón, que está creciendo, que está absorbiendo y te dice, ten paz, tú eres justificado por la sangre de Cristo, nada te va a faltar, así que no te atormente nadie, porque yo estoy contigo, así como estuve con Moisés, como le dijo José, estaré contigo todos los días de tu vida. Paz. Paz. Entonces un hombre que está creciendo, que está madurando, que llegó a una estatura y que está formando el caballo de la fe, siempre va a tener paz. Nada lo va a intimidar, ni nadie le va a quitar esa paz. Número 6, Eliasaf. Nombre del capitán Eliasaf. Este es lindo para todos aquellos que les gusta lo material. Y dice, Dios ha incrementado. Eso significa Eliasaf. Dios ha aumentado, Dios ha incrementado, Dios ha añadido. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Cuando el carácter del Hijo de Dios se está desarrollando en nosotros, vamos a buscar primero el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? El reino de Dios es comparado al proceso de una semilla. Es sembrada, la semilla muere, la semilla es partida del cascarón y de ahí brota una raíz, luego un tallo para dar fruto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el proceso nosotros para ser añadido, para que las bendiciones nos persigan? Empezar a morir. ¿Empezar a morir a qué? A mi voluntad, a mis deseos, a mis malos pensamientos, a mis gustos, a mis pasiones semejantes, a todo aquello que Satanás me escribe me habla por un oído, pero la voluntad del Padre me dice, eso es incorrecto, eso es incorrecto, eso es incorrecto. Y entonces escojo la voluntad de Dios y rechazo la voluntad del hombre. Número 7, voy rapidito. Eliasama, mi Dios ha escuchado. Esto es lindo. Cuando usted está creciendo en esta estatura, usted va a saber, mi Dios ha escuchado. Mi Dios ha escuchado. Una de las fortalezas de este príncipe, de este capitán, es que él sabe que el Señor siempre escucha. Que aunque muchas veces se queda callado, no significa que no nos está escuchando. Que aunque muchas veces no nos responde, no significa que Él no nos está escuchando. Que aunque muchas veces nosotros miramos que vamos al precipicio, mientras estemos parados en tierra firme, sabemos que vamos a permanecer bien porque Él siempre nos escucha. Entonces, independientemente que no mires las cosas realizadas, porque así como tú las deseas, Él siempre escucha. Dios te escucha. Siempre te escucha. Cuando tú dispones en tu corazón buscar a Dios, orarle a Dios, leer la palabra de Dios, Él siempre te está escuchando. Y es que eso es lo lindo de Dios. Dios no necesita contestarte muchas veces en el tiempo que tú quieras, pero sí te escucha siempre cuando tú lo buscas. Y ahí es donde tenemos que aprender que el varón que está creciendo, siempre se va a dar cuenta que Dios escucha. Que Dios escucha. No importa si tus oraciones no han sido contestadas, no importa cuánto ha tardado, pero algo te digo, que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Él ha escuchado tus oraciones. Cuando le dijo Daniel, el ángel vino y le dijo a Daniel, desde que tú dispusiste en tu corazón, Dios te escuchó. Lo más importante es disponer nuestro corazón y Dios nos va a escuchar. Salmo 40 del 1 al 3. Y solo les voy a leer el verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dios siempre escucha.
No te canses de buscarlo, porque Él siempre nos escucha. Vamos, número 8, vamos rapidito. Gamaliel. Gamaliel significa recompensa de Dios. Esto es hermoso. Gamaliel, recompensa de Dios. ¿Y dónde vamos a tener la recompensa? Aquí en la tierra y también allá en el cielo. Miremos, Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y como tú has crecido, como te uniste a una voz unificada, a la voluntad del Padre, hay un galardón, hay una recompensa que nos va a dar. ¿Y cuál es la recompensa? Pertenecer al ejército de Jesucristo. ¡Aleluya! Y Proverbios 11:31 me dice dónde voy a ser galardonado. Dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Aquí vas a ser recompensado, cuando más el impío y el pecador. Entonces vamos a ser recompensados. Dios recompensa aquí en la tierra y también allá en el cielo. Cada elección que hagamos, cada elección, cada decisión de separación que hagamos, hay un galardón, hay una recompensa. 9. Abidán, mi padre es juez. Mi padre es juez. Ay Dios, ¿cuántas veces nos hemos comportado como jueces? Abidán, verso 9, dice, significa mi padre es juez. Cuando yo tengo claro y estoy creciendo este carácter, yo me voy a dar cuenta que mi padre es el único juez. Yo no puedo juzgar a mi hermano. Yo no puedo criticar y señalar con juez a otras personas. ¿Por qué? Mire lo que dice Santiago 4:11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, esto es lindo, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Quién es la ley? Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ok, entonces Dios, ¿qué te dice? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? La ley soy yo. Y entonces dice verso 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Es que esto sí que nos da a todos. Es que somos buenos para juzgar, somos buenos para señalar, somos buenos para emitir juicio. Pero la palabra de Dios es clara, dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y Jesús lo dijo en Mateo: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Dónde está? Y le dice Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y el verso 6 dice: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está claro, Dios no nos manda a juzgar a nadie. A nadie. No somos quien para juzgar. Dios no nos manda a juzgar a nuestros hermanos. Nos manda a perdonarlos. Nos manda a amarlos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros juzgamos, nuestros juicios serán llenos de odio, llenos de rencor, llenos de venganza. Pero los juicios de Dios son llenos de misericordia, son llenos de amor, son llenos de bondad, son llenos de perdón. Por eso no podemos juzgar a nadie, no podemos señalar a nadie. Porque al estar juzgándolos, no los estamos amando. Y entonces, esto es bien difícil. Porque tú dices, pero es que es injusto lo que miro, no es correcto lo que miro. No te corresponde a ti. No te corresponde a ti. No eres tú el indicado. Número 10, Ahiezer. Y significa mi hermano es ayuda. Mi hermano es ayuda. Mejores son dos que uno, dice la palabra.
porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si cayera el uno, el otro lo levantará. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esa es la unificación. Mi hermano es mi ayuda. Tengo que ver a mi hermano, tengo que ayudar a mi hermano. En estos momentos difíciles, busca un hermano a quien ayudar. Busca un hermano a quien tenderle la mano. Búscalo. Dos son mejor que uno. La hermandad como hijos de Dios. Ese se llama amor por mis hermanos. En hermandad podemos tener victoria. Uno solo no gana batallas, pero una hermandad gana guerras y batallas. Pero si peleamos con la hermandad, jamás ganaremos victorias. Jamás. La número 11, Pagiel. Solo me quedan 2. La número 11, Pagiel. Pagiel significa acontecimientos de Dios. Uno es, todo es dado por Dios. Y esta significa acontecimientos de Dios. Todo lo que nos acontece, todo lo que nos sucede, es porque Dios lo ha permitido. Allá era todo lo que Dios nos ha dado, es porque todo lo ha dado Dios. Pero aquí todo lo que nos acontece, lo que nos sucede, es porque Dios lo ha permitido. En el día del bien, Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, para que el hombre no descubra nada después de él. ¿Quién hizo que Satanás tocara a Job? Dios. Dios permitió ese acontecimiento para que fuera tocado. Por lo tanto, no es el diablo no tiene poder. Cuando hay un hijo de Dios, cuando somos hijos de Dios y estamos creciendo a esta estatura, Satanás tiene que ir a pedirle permiso a Dios para tocar tu vida. No puede tocarte porque ya eres propiedad, ya eres hijo de Dios. Hay un letrero que está en tu frente que Satanás lo mira y lo lee bien y dice: este es hijo de Dios. Le voy a hacer la vida imposible. Pero Satanás tendrá que ir a Dios y decirle: Dios, dame permiso de ir a tocar a tu hijo. Y puede ser que, como nos hemos portado mal, Dios le va a decir: ve y tócalo, pero no toques su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Cuando yo entiendo y estoy creciendo en esta característica y estoy formándome como un príncipe, estoy formándome como un capitán, sé que todo lo que me acontezca es porque Dios lo ha permitido, pero no lo ha permitido para perdición, lo ha permitido para encontrar el propósito de Dios en él. Y la 12, cierro con esta linda y hermosa. La 12, el capitán llamado Ahira. Y la palabra Ahira significa: mi hermano es malo. ¡Ah! Esta es tremenda. Este solo es para hacer un culto especial de esto. Dice: mi hermano es malo. Óigame. O sea, tengo que tener ese pensamiento como hombre. Mi hermano es malo. ¿Cómo califica Ahira para ser capitán o príncipe de este ejército, príncipe del ejército de Dios? ¿Cómo califica cuando dice que significa mi hermano es malo? Él esperó un secreto. No esperó que su hermano fuera bueno para empezar a amarlo. Oh, y esto es hermoso. Él no esperó que su hermano, que su vecino, que su compañero de trabajo fuera bueno para empezarlo a amar. Él se dio cuenta que su hermano era malo y siendo malo empezó a amarlo. Empezó a darle todo de sí.
Porque así como dice la palabra, habrá alguien bueno aquí en la tierra. Bueno solo Dios, bueno solo Jesús, bueno solo mi amado. Por lo tanto, iglesia, debemos entender que mi hermano es malo, pero en eso yo tengo que aprender a amarlo. Tengo que aprender a estrecharlo. Aunque sea mi hermano, sea malo, yo lo amo.